Ojalá no fueras mi madre. La frase no fue un grito. Fue peor. Fue dicha con calma frente a todos, mientras la música seguía sonando como si nada. Por un segundo el aire se volvió espeso. Nadie rió. Nadie habló. Yo sentí como algo antiguo, algo que había sostenido durante años, se quebraba por dentro sin hacer ruido. No lloré. No discutí. Me puse de pie, lo miré a los ojos y respondí con una voz que no sabía que tenía. Entonces me iré. 30 minutos después, esa fiesta ya no existía. Me llamo Elena Morales, tengo 59 años, y durante mucho tiempo pensé que amar era sinónimo de aguantar. Esa noche, la casa de mi hijo estaba llena como pocas veces. Había flores blancas sobre las mesas copas, alineadas con cuidado, y un olor a comida recién hecha, que me recordó otras celebraciones, otras épocas. Daniel había querido algo elegante, pero sencillo. Yo me encargué de que así fuera. Llegué temprano, como siempre. Planchar manteles me calma. Es un trabajo que se hace en silencio con las manos sin tener que explicar nada. Acomodé las sillas, probé el sonido del proyector. Verifiqué que el video se viera bien desde cualquier ángulo. Nadie me supervisó. Nadie lo hace cuando se trata de mí. Saben que cumplo. La gente empezó a llegar al atardecer. Familiares que no veía desde hacía años, vecinos con camisas bien planchadas, compañeros de trabajo de Daniel que hablaban de proyectos de viajes de oportunidades. Escuché palabras como crecimiento, éxito, nuevo comienzo. Yo sonreía cuando cruzaban miradas conmigo. Algunas sonrisas eran sinceras, otras corteses. Aprendí hace tiempo a distinguirlas. Me senté al extremo de la mesa larga donde el ruido llega amortiguado y las conversaciones no piden respuesta. Desde ahí observé a Daniel moverse con seguridad, saludar, reír. Estaba orgulloso. No de mí, de sí mismo. Lo entendí sin resentimiento. Los hijos crecen. Eso es natural. Lo que no debería ser natural es volverse invisible en el proceso. Cuando alguien propuso un brindis, sentí una pequeña punzada de expectativa. Tal vez diría algo amable. Tal vez me miraría. Daniel tomó el micrófono. Agradeció a sus colegas, habló de decisiones difíciles de dejar atrás, lo que ya no sirve para avanzar. Varias cabezas asintieron. Yo bajé la mirada y acomodé la servilleta sobre mis piernas. Hay personas que te atan al pasado, añadió con una sonrisa ligera. Algunos rieron incómodos. Yo pensé que ahí terminaría. Me equivoqué. Daniel se inclinó hacia mí cuando los demás volvieron a sus platos. Su voz bajó, pero el micrófono estaba cerca, demasiado cerca. Ojalá no fueras mi madre. No fue un impulso. No fue una broma mal calculada. Fue una frase pensada, dicha sin temblor. La música siguió unos segundos más antes de que alguien bajara el volumen. Nadie sabía qué hacer con ese silencio. Yo sentí el peso de los años caer de golpe. Pensé en todas las mesas en las que me senté antes, la de la cocina pequeña, donde contaba monedas para completar la cena, la de plástico en el patio, cuando llovía dentro de la casa, la mesa donde prometí no fallar. Pensé en cuántas veces había callado para no incomodar. Todo eso pasó en un instante. Me puse de pie despacio, alicé mi blusa, respiré, lo miré a los ojos. Entonces me iré, dije. No levanté la voz, no añadí nada más. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Escuché una silla moverse, alguien decir mi nombre, otro pedir calma. No me detuve. Afuera, el aire nocturno me golpeó con fuerza. Olía a noche y a comida recién hecha. Crucé el portón y me senté en una banca frente a la casa. Desde ahí se escuchaba la música ahora más baja y el murmullo de voces que intentaban recomponerse. No quise escuchar con detalle. No hacía falta.
Por primera vez en mucho tiempo, dejé de justificar. No pensé está cansado, no lo dijo en serio, yo exagero. Me permití sentir el cansancio acumulado, ese que no se quita durmiendo. Saqué el teléfono del bolso y miré la pantalla apagada. Había cosas guardadas ahí desde hacía meses, no por rencor, por claridad. No fue venganza pura lo que sentí en ese momento. Fue dolor que buscó voz. Fue cansancio que pidió respeto aunque doliera a todos. Antes de llegar a esa noche, había intentado hablar en privado. Había intentado callar. Había intentado entender. Nada cambió. Miré el reloj. No hice nada todavía. Dejé pasar el tiempo sin moverme. Dentro la fiesta seguía, pero ya no era la misma. Lo supe sin escucharla. Hay silencios que se sienten a través de las paredes. Pensé en mi madre, en lo que me enseñó sin discursos, que el respeto no se mendiga, que hay límites que también son amor. Me acomodé el abrigo y respiré hondo. No sabía exactamente qué pasaría después, pero sí sabía algo con certeza. No iba a volver a sentarme en una mesa donde me encogiera. El reloj avanzó. 30 minutos pueden ser muy largos cuando uno deja de huir de la verdad. No me alejé mucho después de salir por el portón. Me senté en una banca frente a la casa, donde la luz del alumbrado alcanzaba para ver mis manos, pero no para que nadie dentro reparara en mí. Ahí por primera vez en muchos años dejé de justificar. Recordé las mañanas en que Daniel era pequeño y yo salía de casa antes del amanecer. La ciudad aún dormía, yo no. Trabajaba 2 turnos, a veces 3, no por ambición, sino por necesidad. Cada vez que firmaba una hoja de asistencia, pensaba un poco más. Solo un poco más para la escuela, para los zapatos, para todo lo que yo no me permitía. Cuando Daniel enfermaba, yo no dormía. Cuando tenía miedo, yo estaba ahí. Me acostumbré a sostener desde atrás, a mantener todo en pie sin hacer ruido. Nunca lo llamé sacrificio. Lo llamé responsabilidad. Pero con los años, la responsabilidad se volvió costumbre y la costumbre invisibilidad. Daniel creció. Se volvió más alto que yo, más rápido, al hablar, más seguro al decidir. Me alegré por él. De verdad. También empecé a notar silencios nuevos entre nosotros. No eran silencios de enojo, sino de ausencia. Decisiones que ya no me incluían. Conversaciones que ocurrían sin mí. La primera vez que sentí claramente que había quedado fuera fue en una comida familiar. Un pariente me pidió opinión sobre algo pequeño. Daniel sonrió y dijo sin mala intención aparente: «Mamá ya no está muy al tanto de estas cosas». Algunos rieron, yo también, pero esa risa me pesó todo el camino de regreso a casa. Intenté hablarlo, no con reproches, no con gritos, solo frases sencillas. Preferiría que no hablaras así de mí. Me gustaría que me preguntaras antes. Daniel escuchaba, asentía y luego todo seguía igual. Yo pensaba que exageraba, pensaba que era cansancio, pensaba cualquier cosa antes de aceptar lo evidente. Me estaba volviendo parte del fondo. Cuando apareció su esposa, el cambio fue más rápido. No la culpo. Cada quien defiende su espacio. Pero el mío se redujo aún más. Las decisiones se tomaban antes de avisarme. Yo seguía ayudando cuando me pedían. Seguía llegando temprano. Seguía cumpliendo. Solo que ya no me consultaban. Meses antes de la fiesta, Daniel me pidió que firmara unos documentos para agilizar trámites. Leí con más cuidado de lo habitual. No por desconfianza, sino porque había aprendido a no apresurarme. Pregunté. Respondió rápido, algo impaciente. Firmé. Luego pedí una copia. Nadie se opuso. La leí después con calma. Descubrí decisiones tomadas en mi nombre, con mi firma,
sin que yo hubiera comprendido del todo su alcance. No era ilegal. No era una traición abierta. Era comodidad apoyada en años de mi silencio. Guardé los papeles. No para acusar, para no olvidar. También empecé a notar palabras sueltas, mensajes pidiéndome que no opinara en reuniones, comentarios llamándome anticuada. No es con mala intención, decían. Me pregunté cuándo la sinceridad dejó de necesitar cuidado. Cuando Daniel me pidió ayuda para organizar la fiesta, acepté casi automáticamente. Pero esta vez no fue inconsciente. Sabía lo que hacía. No planeé herir a nadie. Planeé que si algo se decía, se dijera donde no pudiera esconderse. Sentada en esa banca, entendí algo esencial. Había callado durante años, no solo por amor, sino por miedo a perderlo. Esa noche, después de escuchar aquella frase, comprendí que perderme a mí misma también mostraba un precio demasiado alto. No me levanté enseguida. Dejé que los recuerdos pasaran y se asentaran. Pensé en todas las veces que elegí la paz ajena sobre mi dignidad. Pensé en cómo enseñé a mi hijo a ser fuerte, pero no le enseñé lo suficiente a respetar límites. Cuando me puse de pie, no fue para vengarme, fue para no seguir desapareciendo. Dentro de la casa la música seguía sonando, pero yo sabía que algo ya había cambiado. Y por primera vez, acepté que no todo cambio es una pérdida. Hay verdades que una aprende a cargar sin nombrarlas. No porque no duelan, sino porque ponerles nombre cambia el peso. Sentada en esa banca, con la música filtrándose desde la casa, entendí que había llegado el momento de dejar de cargar sola. No todo empezó con documentos ni con grabaciones. Empezó con sensaciones, una frase que se repetía, una mirada que se evitaba, una decisión tomada por tu bien sin preguntarte. Durante años pensé que era el precio natural de ser madre. Esa noche entendí que también era el precio de no poner límites. Meses antes de la fiesta, cuando Daniel me pidió ayuda con los preparativos, acepté con la misma calma de siempre. Elegí flores sobrias. Acomodé mesas, probé el proyector. Nadie sospechó nada. Nadie sospecha de una madre que ayuda. Yo tampoco anuncié nada. No porque ocultara una bomba, sino porque todavía estaba ordenando lo que ya existía. En ese orden aparecieron las palabras, no insultos, opiniones dichas en confianza, grabaciones de mensajes de voz, donde me llamaban anticuada, poco práctica, difícil. Mensajes donde se me pedía no opinar en reuniones para no incomodar. No eran inventos, eran registros de conversaciones reales dichas, cuando creían que yo no escuchaba o no importaba. También estaban los papeles, copias de decisiones firmadas a prisa, con explicaciones rápidas, con la expectativa de mi asentimiento automático. No hubo engaño explícito, hubo costumbre. La costumbre de decidir por mí, porque yo siempre decía que sí. Durante semanas dudé. Pensé en hablar otra vez en privado. Pensé en dejarlo pasar. Pensé en quemar esos archivos y seguir como antes. Pensé mucho. Y en ese pensar me di cuenta de algo. Ya había intentado todo eso. Había hablado. Había callado. Había entendido. Nada cambió. No fue venganza pura lo que me llevó a seguir. Fue una mezcla incómoda, dolor, cansancio y una necesidad urgente de respeto. Sabía que mostrar esas cosas en público iba a doler. También sabía que seguir guardándolas me borraba un poco más. El video que preparé no fue un ataque, fue un espejo. Empezaba como todos esperaban: fotos familiares, momentos felices, una música suave que invitaba a la nostalgia. Luego, sin efectos dramáticos, llegaba el silencio. Y en ese silencio, las voces, las frases exactas,
los mensajes tal como fueron enviados, los documentos mostrados sin adjetivos. No añadí comentarios, no interpreté, dejé que hablaran. Esa fue mi decisión más difícil, confiar en que la verdad expuesta sin gritos era suficiente. No quería humillar a mi hijo. Quería que lo que se decía a puertas cerradas tuviera el mismo aire que lo que se decía frente a invitados. Mientras el reloj avanzaba hacia los 30 minutos, no escuché detalles desde afuera. No conté copas rotas ni gritos. Eso lo supe después por relatos fragmentados por mensajes que llegaron más tarde. En ese momento solo imaginé el impacto de verse reflejados sin poder apartar la mirada. Me pregunté si estaba cruzando una línea, si una madre debe aguantar incluso lo que la niega. Recordé entonces algo simple: poner un límite no borra el amor, lo ordena, y a veces duele. El teléfono vibró con insistencia. No contesté, no porque huyera, sino porque interrumpir ese momento habría sido convertir la verdad en negociación, y no quería negociar lo básico. Pensé en Daniel niño, en su risa fácil, en cómo corría hacia mí con los brazos abiertos. Pensé en el adulto, que se había vuelto seguro de sí rápido, para avanzar torpe, para mirar atrás. No quise castigarlo, quise que se viera. Más tarde, supe que algunos invitados se levantaron en silencio, que otros susurraron preguntas, que alguien intentó apagar el proyector cuando ya era tarde, que Daniel pidió hablar en privado. Esas reacciones no me sorprendieron. El silencio incómodo suele ser la primera respuesta a la verdad. Cuando todo terminó, yo seguía afuera. No volví a entrar. No porque no pudiera, sino porque había dicho, me iré, y sostener esa frase era parte del límite. Hay decisiones que se respetan cumpliéndolas. Caminé unas cuadras, respiré hondo, dejé que el frío despejara la cabeza. No me sentí victoriosa, me sentí responsable. La verdad tiene ese efecto, no celebra, exige. Esa noche dormí poco, no por culpa, sino por la conciencia de que nada volvería a ser igual. Tampoco debía hacerlo. Había pasado mucho tiempo fingiendo normalidad. Eso también cansa. Al amanecer, supe que lo más difícil ya estaba hecho. No porque el conflicto hubiera terminado, sino porque yo había dejado de desaparecer. Lo que siguiera después ya no dependería solo de mí. Y por primera vez, eso no me dio miedo. No planeé una explosión, planeé un orden. La diferencia es pequeña, pero lo cambia todo. Durante años, mi vida había sido eso, ordenar silencios para que otros no se incomodaran. Esa noche, por primera vez, ordené para no desaparecer. Después de caminar unas cuadras, me detuve bajo un farol. La luz amarilla hacía ver la calle más vieja, más honesta. Me apoyé en la pared y respiré hondo. No recé. No pedí que nada saliera bien. Pedí claridad. La claridad no protege del dolor, pero evita la mentira. El teléfono vibró de nuevo. Llamadas perdidas. Mensajes cortos urgentes. No los abrí. Sabía que si lo hacía, el impulso de explicar regresaría. Y explicar en ese punto habría sido ceder el límite. No era el momento de negociar lo básico. Pensé en el video, en cómo había decidido cada pausa. No por dramatismo, sino por respeto. Las imágenes iniciales eran las que todos esperaban ver: bodas, cumpleaños, sonrisas antiguas. Las había elegido porque eran reales. La verdad no empieza negando lo bueno. Empieza reconociéndolo. Luego venía el silencio. Y después las voces. Las palabras exactas sin adjetivos añadidos. Los mensajes en pantalla tal como fueron enviados. Los documentos mostrados con fechas claras. Nada más.
Mientras esperaba, entendí algo que me había costado años aceptar: el daño no siempre llega con gritos. A veces llega envuelto en eficiencia, en bromas suaves, en decisiones por tu bien. A veces se llama progreso, y una aprende a sonreír para no estorbar. El tiempo pasó sin prisa. No conté minutos. Me limité a estar. Más tarde supe que dentro alguien pidió bajar la música, que el proyector siguió encendido, aunque a algunos les temblaran las manos, que hubo una pausa larga, incómoda, esa que nadie sabe cómo romper. Me lo contaron después. En ese momento yo solo imaginé la escena, y fue suficiente. El teléfono vibró con un mensaje más largo. Lo abrí apenas. Era Daniel. No leí todo. Cerré la pantalla. No ahora. Si contestaba, convertiría el espejo en debate. Y no era un debate. Era una exposición simple. Esto se dijo, esto se firmó, esto existió. Me senté en la banqueta otra vez. Pensé en las madres que conozco, en cómo nos enseñaron a aguantar sin ruido. Pensé en cuántas veces confundimos amor con aguante. No son lo mismo. Amar no exige borrarse. Amar no pide silencio permanente. El murmullo dentro cambió de tono. No se volvió griterío. Se volvió fragmentado. Voces que preguntan otras, que intentan ordenar pasos que se alejan. Imaginé a algunos invitados tomando sus abrigos, a otros quedándose por curiosidad, a alguien mirando el reloj. Imaginé a Daniel buscando una explicación que no sonara a excusa. No hay explicación que borre una frase dicha con calma. La noche avanzaba. El frío entraba por las mangas. Me acomodé el abrigo. Pensé en volver a entrar solo para decir que todo se calmara. Pensé en apagar el proyector. Pensé en protegerlo como siempre. No lo hice. Protegerlo de la verdad habría sido volver a cargar con lo que no me correspondía. Más tarde supe que alguien intentó apagar el equipo cuando ya era tarde. Que otro dijo, hablemos en privado. Que alguien preguntó si era real. Esas reacciones no me sorprendieron. La verdad, cuando aparece primero, incomoda. Luego, ordena. Caminé hasta la esquina y miré el cielo. Pocas estrellas, demasiada luz. Pensé en mi madre otra vez, no como recuerdo recurrente, sino como enseñanza simple. La dignidad no hace ruido. Se sostiene. A veces en silencio, a veces caminando. El teléfono vibró con una llamada. Contesté sin hablar. Escuché respiración agitada. Mamá, dijo Daniel, con una voz que no reconocí. No respondí. Dejé que el silencio hiciera su parte. El silencio también enseña cuando no se usa para castigar, sino para sostener un límite. Colgué sin decir palabra. No regresé a la casa. No esa noche. Hay decisiones que se honran cumpliéndolas hasta el final. Seguí caminando, dejando atrás la música, que ya no sonaba, la casa que ya no celebraba. La fiesta había terminado sin aplausos, con preguntas. Más tarde, cuando todo se calmó, me contaron que algunos se fueron sin despedirse, que otros se quedaron hablando en voz baja, que nadie pidió el brindis final, que el ambiente se volvió pesado como si el aire hubiera cambiado de densidad. Eso es más real que el caos. En las familias, el silencio pesa más que el grito. Esa noche dormí poco, no por culpa, por la certeza de que no había vuelta atrás, tampoco había derrota. Había un antes y un después, y yo estaba por primera vez en mucho tiempo del lado de mí misma. Al amanecer con el cuerpo cansado y la mente clara, supe que lo más difícil ya había pasado. No porque el conflicto se hubiera resuelto, sino porque había dejado de esconderme. Lo que viniera después exigiría conversaciones, tiempo, cambios. No todos ocurrirían, pero ya no dependerían de mi silencio.
La verdad había respirado. Ahora tocaba ver quién estaba dispuesto a respirar con ella. No volví a entrar, pero tampoco me fui lejos. Caminé sin prisa por la calle lateral y me detuve donde la luz era más suave. El teléfono vibró varias veces. No contesté. No por orgullo, sino porque el primer impacto necesitaba ocurrir sin mi intervención. 30 minutos después de que me fui a la fiesta, ya no era una fiesta. Eso lo supe más tarde por voces distintas que coincidían en lo mismo. El ambiente se volvió pesado. Las risas se apagaron. Las conversaciones se quebraron en susurros. No hubo gritos generalizados ni escenas exageradas. Hubo algo peor para una familia, un silencio incómodo que nadie sabía cómo romper. Alguien me contó que cuando el video terminó, nadie aplaudió, que un par de invitados se levantaron en silencio, tomaron sus abrigos y se fueron sin despedirse, que otros se quedaron sentados mirando la mesa como si buscaran una frase correcta que no existía, que alguien preguntó si aquello era verdad y que Daniel tardó demasiado en responder. Supe también que intentó explicar, no negar, sino ordenar el relato. Dijo que eran malentendidos, que las frases estaban fuera de contexto, que los documentos eran trámites normales. Nadie lo interrumpió. Eso fue lo más duro. Cuando no hay interrupciones, no hay defensa que alcance. Más tarde, alguien intentó apagar el proyector cuando ya no tenía sentido. El daño no estaba en la pantalla, sino en el aire. El video no gritaba. Había dejado preguntas abiertas. Y las preguntas, cuando aparecen en público, no se guardan en un cajón. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez atendí sin hablar. Escuché respiración agitada. Mamá, dijo Daniel, con una voz que no reconocí. No respondí. Dejé que el silencio hiciera su parte. No era castigo. Era coherencia. Colgué despacio. Caminé unas cuadras más. El frío ayudó a ordenar la cabeza. Pensé en la palabra pánico. No fue pánico total, fue desorientación, fue la pérdida del guión. Fue darse cuenta de que la versión cómoda ya no alcanzaba para sostener la noche. Horas después, cuando todo se calmó, llegaron los mensajes. No los leí todos. Leí fragmentos. ¿Es cierto? No sabía. Lo siento. ¿Por qué así no respondí? No era el momento de explicar intenciones. Lo dicho ya estaba dicho. A la mañana siguiente desperté temprano. Preparé café. Encendí el teléfono. Leí un mensaje de Daniel, tenemos que hablar. No había disculpa, no había reproche, solo esa frase. Hablar después. Siempre después. Salí a caminar. La ciudad seguía su ritmo. Pensé en cómo los conflictos familiares parecen enormes por dentro y diminutos por fuera. Nadie en la calle sabía quién era yo ni lo que había pasado la noche anterior. Eso me alivió. La identidad no se reduce a una escena. Supe por una tía que la casa se había vaciado rápido, que la música no volvió a subir, que nadie pidió el brindis final, que algunos se quedaron discutiendo en voz baja. Nada espectacular, nada cinematográfico, solo la incomodidad de lo que no se puede desoír. Por la tarde, Daniel llamó otra vez. Contesté. Habló rápido con frases cortas. Dijo que se había salido de control. Dije con calma. Dijiste lo que pensabas. Eso no se sale de control. Eso existe. Hubo silencio. Colgamos sin acuerdo. No sentí triunfo. Sentí responsabilidad. La verdad tiene ese efecto. No celebra, exige. Exige tiempo, conversaciones difíciles, cambios que no siempre llegan. Exige aceptar que algunas relaciones se enfrían,
que algunas miradas cambian. Ese es el costo. Esa noche escribí en una libreta una sola frase: no dejé de ser madre. Dejé de ser invisible. La subrayé y cerré la libreta. Dormí poco, pero dormí sin esa presión vieja en el pecho. 30 minutos después de que me fui, la fiesta terminó. No con aplausos, sino con preguntas. Y las preguntas, una vez abiertas, no se cierran solas. El día después no trajo calma. Trajo consecuencias. No llegaron todas juntas ni con un ruido claro. Llegaron como llegan, las cosas que de verdad importan, despacio, acumulándose, obligando a mirar de frente. Me quedé unos días en casa de una amiga. No hizo preguntas. Me ofreció café, una habitación ordenada y silencio. Agradecí ese silencio más que cualquier consejo. Encendí el teléfono por ratos, lo apagué por otros. No tenía prisa por administrar reacciones. Los mensajes empezaron a dibujar un mapa claro. Algunos familiares escribieron para preguntar si era cierto. Otros para decir que esas cosas se arreglan en privado. Un par de personas que apenas conocía me enviaron notas breves de apoyo. No respondí de inmediato. No quería convertirme en vocera de mi propia herida. Daniel llamó varias veces. No siempre contesté. Cuando lo hice, escuché más de lo que hablé. Había vergüenza, enojo, miedo. También había una necesidad urgente de volver a cerrar lo que se había abierto. Lo entendí. La apertura incomoda. Pero no prometí nada. Esto nos está afectando a todos, dijo en una de esas llamadas. A mí también respondí, desde hace años. No discutimos, colgamos. Con el paso de los días, supe que algunas invitaciones se habían enfriado, que ciertos comentarios empezaron a circular en voz baja, que alguien había dejado de llamar. Eso es real. Cuando la verdad incomoda, no todos se quedan. Acepté ese costo sin dramatizarlo. No era una victoria, era una consecuencia. También supe que Daniel tuvo conversaciones difíciles en el trabajo con amigos con su esposa. No lo supe por chismes, sino porque él mismo lo mencionó con frases cortas, sin adornos. No le ofrecí soluciones. No era mi papel arreglar lo que yo no había roto. En medio de todo eso, algo distinto empezó a aparecer. Pequeño, discreto. Gente que antes no me miraba a los ojos empezó a hacerlo. Un pariente me llamó para preguntarme cómo estaba, no qué había pasado. Una vecina me dijo: gracias por decir lo que muchos callamos. No respondí con discursos. Dije gracias y seguí. Yo también cambié. Dejé de anticipar. Dejé de explicar de más. Dejé de pedir permiso para ocupar un espacio. Volví a mis rutinas con una conciencia nueva. No debía nada por existir. Regué plantas, caminé, leí. Hice planes pequeños sin justificarme. Daniel volvió a llamar una tarde. Su voz sonaba distinta. No más suave, más atenta. Preguntó si podía verme. No dijo cuándo ni dónde. Esperó. Le pedí unos días, no como castigo, como cuidado. Cuando finalmente acepté, propuse un café sencillo, lejos de la casa y de los recuerdos. Llegó antes. Se levantó cuando me vio. No intentó abrazarme. Se sentó y guardó silencio. Ese gesto mínimo me dijo más que cualquier disculpa ensayada. Habló. Dijo que estaba avergonzado. Dijo que no midió sus palabras. Dijo que no pensó en las consecuencias. Escuché. Luego hablé yo sin levantar la voz. No te debo amor. Me debías respeto. Asintió. No discutió. No prometí nada. No cerré puertas. Tampoco las abrí. Salimos del café sin acuerdos grandilocuentes, con algo más valioso, un marco. En las semanas siguientes aparecieron gestos pequeños, no mensajes largos, acciones. Daniel preguntó antes de decidir algo mínimo.
Corrigió a alguien cuando me llamó anticuada en broma. Un día apareció en mi casa con una bolsa de pan. No habló mucho, preguntó si podía sentarse. Eso fue nuevo. No todo se arregló. Algunas relaciones siguieron frías. Algunas miradas no volvieron. Eso también es parte del proceso. La verdad no restaura todo. Ordena. Y ordenar implica aceptar pérdidas. Yo seguí con mi vida, sin discursos, sin explicaciones públicas, con límites claros. Aprendí que el respeto no se negocia después de perderse. Se reconstruye con tiempo y coherencia. Y que a veces la forma más honesta de amar es no cubrir más el ruido. Cuando pienso en aquella noche, no me veo caminando hacia la salida. Me veo dejando de encogerme. Y esa imagen por primera vez no duele. El tiempo no cerró la herida por sí solo. La acomodó. Dejó espacio para que cada cosa ocupara su lugar real, no el que habíamos fingido durante años. Volví a mi casa una semana después con una bolsa pequeña y una certeza tranquila no regresaba a lo mismo. Abrí las ventanas. El aire entró despacio. Regué las plantas. Puse música baja. Me senté a la mesa de la cocina y miré mis manos. Esas manos habían sostenido a un niño, habían firmado papeles, habían planchado manteles para una fiesta que ya no existía. Por primera vez no sentí orgullo ni culpa. Sentí pertenencia. Daniel no llamó de inmediato. Cuando lo hizo, su tono era distinto. No urgente, no defensivo, atento. Preguntó si podía pasar a saludar. No exigió. Esperó. Le dije que sí, pero otro día. Entendí que el respeto también se enseña dejando que el tiempo haga su trabajo. Los días siguieron con su ritmo sencillo. Mercado, llamadas breves, una caminata al atardecer. Me permití decir no sin justificarme y sí sin miedo. Me permití no explicar. La maternidad no se fue. Se reacomodó. Ya no ocupaba todo el espacio. Tampoco estaba al margen. Cuando finalmente nos vimos de nuevo en casa, Daniel llegó con una bolsa de pan. No habló mucho. Preguntó si podía sentarse. Ese gesto pequeño sostuvo más que cualquier discurso. Hablamos de cosas simples. No evitamos lo ocurrido, pero no lo usamos como arma. Dijo lo siento sin rodeos. Yo escuché. No prometí nada. Tampoco cerré la puerta. La dejé entreabierta, que es donde mejor respira la verdad. Aprendí algo que no me enseñaron a tiempo. Perdonar no es volver a permitir. Perdonar puede ser interno. Permitir es una decisión compartida, y las decisiones compartidas necesitan coherencia, hechos, paciencia, silencios bien puestos. No todo terminó bien. Algunas relaciones se enfriaron. Algunas miradas cambiaron. Eso es parte del costo. Pero también aparecieron otras cosas: respeto, donde antes había condescendencia, escucha, donde antes había ruido, presencia, donde antes había sombra. La vida no quedó perfecta, quedó honesta. A veces pienso en la frase que lo cambió todo. Ojalá no fueras mi madre. Duele menos ahora. No porque sea menor, sino porque ya no define. Se volvió un límite, un antes y un después. Y los límites, cuando se sostienen, sanan de formas inesperadas. Si llegaste hasta aquí, quizá esta historia tocó algo en ti. Tal vez reconociste silencios, decisiones difíciles o el cansancio de sostener algo que ya no te sostiene. Si es así, no lo guardes. Comparte lo que piensas. Cuéntame desde dónde nos escuchas. Estas historias existen para recordarnos que no estamos solos y que incluso en el silencio se puede encontrar dignidad. Aquí seguiremos contando relatos humanos profundos y llenos de verdad todos los días. Si quieres acompañarnos, suscríbete y no te pierdas la próxima historia. Sigamos este camino juntos.